con el repaso del día de ayer de lo que fue la movilización por la noche de los lápices masiva, como adelantábamos aquí, la movilización que partió desde Plaza Olazábal a 49 años de aquella noche en la cual 10 estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios fueron detenidos y luego llevados al pozo de Banfield, donde fueron torturados por la dictadura cívico-militar, parte del circuito Camps. Algunos de ellos, 4 de ellos fueron liberados, son sobrevivientes que hasta el día de hoy siguen luchando y el resto, los otros 6 compañeros y compañeras fueron desaparecidos y asesinados por la dictadura. En el recuerdo de ellos, sus rostros obviamente formaron parte de la jornada de ayer. Ahí estamos viendo algunas de las fotos espectaculares, la verdad, las fotos de Vane Roma, que como parte de la cobertura de Trinchera hizo esta cobertura, que la verdad, sí, realmente tremenda. Estas fotos que muestran un poco lo que fueron las calles platenses en el día de ayer, transcurriendo todo por avenida 7, desde 7:38 hasta 7:59, donde estaba montado el escenario en el cual se realizó este acto. Vale destacar que, a diferencia de lo que pensábamos en el día de ayer, no se abrió, para vos, Mati Marchi, que estaba preocupado, no se abrió la plaza. No se abrió la plaza. El acto fue sobre la calle. El escenario estuvo montado sobre la calle, de hecho fue criticado por algunos de los... algunos, por todos tendría que ser criticado. Bueno, fue criticado por algunos. Yo te digo que yo que escuché los discursos, te digo que algunos, los más referentes... estaban en el escenario, claro, quienes el tomaron la palabra... me terminaste de dejarle terminar yo me la entiendo oración. fácil. Hubo dos estudiantes secundarios que lo marcaron y dijeron que ojalá sea el último año que tengamos que hacer este acto afuera. Vamos a seguir viniendo aunque estén estas rejas. Sí, recordemos que por qué es importante el Ministerio de Obras Públicas, porque ayer algunas personas me lo preguntaban, ¿no? Porque muchos era la primera vez, como siempre uno tiene su primera vez en alguna marcha histórica, en particular la del 16 de septiembre, uno suele tenerla bastante como parte de la rutina militante. Sí. Algunos es la primera vez que se encuentran con eso. Es una marcha realmente muy emocionante. Hay muchos pibes y pibas de los secundarios, ¿no? Organizados, muy alegres, porque, como hablábamos ayer con Carmela, es una fecha muy emotiva para quienes militan, particularmente en los secundarios. Y me preguntaban por qué terminaba ahí, en Obras Públicas. Bueno, recordemos que ahí fue donde se realizó el acto en el cual los pibes de la Noche de los Lápices y muchos otros militantes de la UES estaban organizándose por el boleto estudiantil secundario. Allí fueron a presentar la nota. Por eso se le vincula a su desaparición con el boleto, porque fue en ese acto que se realizó ahí donde se dice que los ficharon particularmente a ellos que habían hablado en esa presentación de la nota, en esa asamblea. Que fue reprimida. Claro. De hecho, los expulsan. Y luego los van a buscar. Por eso, como relatábamos más en detalle ayer, no todos fueron desaparecidos la misma noche del 16 de septiembre. De hecho, Pablo Díaz es el último en ser detenido el 21 de septiembre, pero fue a raíz de ese acto que fue ahí. Por eso es que es tan importante que esa plaza se pueda abrir a la realización de este acto y no que se tenga que hacer en la calle como en el día de ayer. Igualmente, dentro del predio se inauguró un monumento a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en la Noche de los Lápices. Estuvo presente el gobernador Axel Kicillof en esa inauguración. Estuvo también el primer candidato de Unión por la Patria, Jorge Tayana. Estuvieron funcionarios del gobierno municipal, del gobierno provincial. En esa mini inauguración a la cual no pudimos acceder porque fue del lado de adentro de las rejas, por si no se entendió, pero sí también el gobernador y muchos otros funcionarios, diría que casi todos formaron parte de la movilización. De hecho, bueno, las imágenes están. Axel Kicillof estuvo formando parte de la columna de los estudiantes secundarios y acompañando la jornada de la Noche de los Lápices. Ahí lo vemos junto a Roby Baradel, a Emil Semoller, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y a Jorge Tayana, que también estuvo presente. Y Arévalo de AT, provincia de Buenos Aires. Ya ahí me mataste. No tenemos la cobertura porque tuvimos un problemita ahí de pasaje de información, pero bueno, está la cobertura fotográfica de Vane Roma, que obviamente le agradecemos muchísimo, como siempre, por su material fotográfico. Fotos, muy, muy buenas. Me gustó mucho la de B. Esa pancarta de B que mostramos hace un rato. Mucha pancarta, mucha carta. Con uno de sus últimos discursos o pedidos, ¿no? Hay que hacer una rebelión. Se fue como
uno de los últimos mensajes de Eve, viviendo el mileísmo. Bueno, también para los que estuvieron ayer allí es imposible, sería la verdad que una falta de objetividad de mi parte no mencionar la presencia de la discusión sobre la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, un poco fue lo que guió la jornada. Una de las consignas, quizás la principal, era 30.000 razones para liberar a Cristina. Esa fue la frase también que estuvo en el escenario mientras hablaban los distintos y distintas referentes de la Unión de Estudiantes Secundarios y de organismos de derechos humanos. Una consigna que se materializó en muchas banderas y en el encabezado de del pasacalle que iba en el frente de la columna, que hablaba justamente 30.000 razones para liberar a Cristina. Cristina libre era un poco la consigna de la jornada, y muy marcado también esto en los distintos discursos de quienes estuvieron presentes sobre el escenario, en el cual no hubo funcionarios. También a destacar, quizás a diferencia de otros años. Estaba el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos ¿Arriba Aires. del escenario? Sí. Por lo menos yo en un pasaje que caminé por allí vi por lo menos a él y al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragal. Ajá. Y estamos hablando de Matías Moreno, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Parte de lo que siempre ha sido, si se quiere, el espacio de gobierno que hace, si se quiere, de anfitrión junto con la UES a la hora de la organización general de la marcha. Esto es un poco medio la tradición, sobre todo cuando es un gobierno afín, ¿no? Como en este caso. Pero bueno, obviamente no exento de discusiones que existen en esta gran tribu peronista, esta lógica de intertribus que en algún momento hay que eliminarla, porque la verdad que el peronismo no es nunca fue tribal y hay que intentar que eso no suceda. Mira, justo hablando de esto, la foto de los dos equipos de la Ciudad de La Plata, o por lo menos antitribu. Claro, en este caso los Pincharratas con Memoria y, si no me equivoco, la Comisión de Derechos Humanos del Lobo. Con una referencia institucional, en el caso de Gimnasia, con el camino hacia ello por el caso de este grupo de hinchas de estudiantes, Pincharratas con Memoria, que allí vemos sus banderas y que marcharon así, juntos, pegados, toda la marcha. Lo que ratifica también un poco la trascendencia de una fecha como el 16 de septiembre. Una fecha que son de esas fechas esperanzadoras para quienes dicen que está todo mal. Sí, la verdad que sí. En el que uno ve a la militancia secundaria de casi distintos rincones de la provincia de Buenos Aires viniendo a la Ciudad de La Plata a manifestarse, y sobre todo algo que pasó hace 50 años. Con lo cual, si eso no da esperanza. A mí me rompió a lo último de la movilización un grupo de estudiantes de remeras verdes, que la verdad que los tuve que mirar de muy cerca para leer bien la inscripción de sus remeras para ver de dónde era, lo cual quizás fue un poco creepy de mi parte, pero no llegaba a leer. Eran centro de estudiantes, sí, yo como una tía así mirando el cartel. Era del centro de estudiantes de Tandil. Y habían venido de Tandil, eran un grupo de alrededor de 15 jóvenes. Y nos emocionó mucho porque se lo habían encontrado, después de que terminó el acto, a Pablo Díaz. Y se emocionaron de una forma, esos chicos. Yo no les puedo explicar cómo lloraban esos chicos por haber conocido, imagino, o haberlo encontrado quizás después de mucho tiempo, no lo sé, a Pablo Díaz. Ellos en sus remeras tenían de la parte de adelante el Centro de Estudiantes de Tandil, y de la parte de atrás tenían frases de los distintos desaparecidos de las Noches de los Lápices. Entonces uno tenía una frase de Pablo Díaz, el otro tenía una frase de Claudia Falcone, y así cada uno. Y lo saludaron a Pablo Díaz y estaban
tan emocionados que la verdad que esas cosas que nada, te recuerdan un poco esto que dice Franco, que no todo está perdido y que son pibes muy pibes y que tienen una garra, una esperanza y un recuerdo también de la historia que es imborrable, más allá de que algunos quieran empezar la historia de cero a cada proceso que le dan inicio. Buen día, malicioso, dice por acá. Hoy toda lucha contra este gobierno de cipayos, dice Male, y me da el pie para pasar a la otra noticia, que es el día de hoy. Después lo vamos a profundizar más, obviamente, con entrevistas y para detallar lo que va a ser la convocatoria en el día de hoy. Sí. Pero podemos decir en primera instancia que habrá 2 eventos en paralelo. Al interior del Congreso y en las afueras del Congreso, sesión y marcha en este miércoles 17 de septiembre. La oposición buscará en la Cámara de Diputados desde las 13 horas rechazar los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y a la ley de financiamiento universitario. El oficialismo necesita 1/3 de los votos para blindar la decisión del Ejecutivo, por lo cual todo diría, o casi todo en este país, decir todo es un montón, pero casi todo indicaría que se van a poder rechazar ambos vetos. Pero bueno, de la misma forma nos fuimos de varios programas de acá y terminamos con la noticia de o no hubo quórum o luego, no sé, por ejemplo, con el aumento jubilatorio se terminó rechazando igualmente. Esperemos que hoy no sea ese momento. De hecho, creemos que no lo va a ser porque además de la sesión, los diputados van a estar presionados, como corresponde, por una fuerte movilización en la cual van a confluir muchos de los sectores atacados por este gobierno, pero principalmente el sector universitario y el sector de la salud, convocado por los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan, quienes mayormente se verían beneficiados por esta emergencia pediátrica, por ser uno de los hospitales que está atravesando las peores crisis que haya visto en su propia historia y que haya visto la historia del sistema público sanitario en la historia general. Recordemos que para garantizar el veto presidencial, lo que va a necesitar el gobierno nacional es el voto de 1/3 de los presentes. O sea que en este caso... Depende del quórum, ¿no? Por eso juega mucho la capacidad operatoria del gobierno con las provincias, sobre todo, con esto que empezó a jugar muy fuerte desde el lunes, el gobierno, en clave de la negociación, el nuevo ministro Lisandro Catalán, ministro del Interior, rondando y juntándose con provincias, con gobernadores, charlando alrededor, obviamente, de los intereses que tienen en la Cámara para el día de hoy. Así que lo que vamos a tener que estar muy atentos es cómo juegan algunas provincias, ¿sí? Esto va a ser nuevamente el ojo que le vamos a poner el día de mañana alrededor de cómo se dan las votaciones y sobre todo, qué es lo que dicen, ¿sí? Porque, como ya hemos visto, diputados como De Loredo, que pueden decir muchas cosas, pero luego votan en un sentido contrario. Así que vamos a ver si se logra torcer nuevamente el veto presidencial, como se hizo hace muy poco con la emergencia en discapacidad. Primera vez, hace 22 años que no se torcía un veto, quizá puede ser el segundo o el tercer veto que se tuercen en más de 20 años. Sí, recordemos que el año pasado, cuando tras la marcha universitaria, previo a la marcha universitaria de octubre, se aprobó la ley de financiamiento universitario, el gobierno la vetó y luego hubo una sesión para tratar de rechazarlo y se ratificó el veto, digamos, la historia de los diputados y las diputadas para con el movimiento estudiantil, docente, no docente, investigadores, científicos y todo el sector universitario no viene de tener grandes victorias, así que esa relación veremos si cambia en el día de hoy. Esperemos que así sea, también teniendo en cuenta, como lo venimos caracterizando siempre, que estamos en un escenario electoral en el cual los gobernadores están jugando con una lista propia. Y eso puede ser que quizás valga un poco más. Esperemos que no esté cotizado, pero por lo pronto vale un poco más su voto, me parece. Y bueno, y a diferencia que lo que fue el año pasado. Y lo que hablábamos la otra vez, que la negociación ya es tardía. Que la negociación ya es tardía. Y que, a ver, si vos tenés 4 votos y te liberan un fondo de 4.000 millones de pesos, te están liberando 1.000 millones por voto. Pero la gran discusión en este punto es ¿quién va a ser el furgón de cola de esto?
¿Hay algún gobernador que lo sea? Seguramente Siempre hay mañana alguno vamos a dispuesto. analizar algunos gobernadores que o nos sorprenden o por lo menos es para mencionar o para el análisis la actuación de sus legisladores. Y por otro lado, no olvidemos que los vetos son dos los que se van a tratar hoy a la tarde, o desde el mediodía, mejor dicho. Con lo cual, es probable que haya una actitud para uno de estos tratamientos y una actitud para el otro. ¿Sí? Digo esto porque no son votaciones idénticas y obviamente hay intereses distintos en este escenario. Las dos son cosas muy sensibles, ¿sí? La emergencia en pediatría y obviamente la cuestión del financiamiento universitario. Sí. Veremos cómo actúan obviamente los legisladores, que mañana vamos a estar, hoy vamos a estar muy atentos en el Congreso, pero mañana vamos a estar trayéndoles un poco ese análisis también. 2 datitos más para tener en cuenta para la jornada de hoy. En primer lugar, hay paro en la Universidad Nacional de La Plata, a diferencia, como decíamos, de a nivel nacional, que no se convocó a un paro total de actividades en la Ciudad de La Plata, en ADULP, el gremio de los docentes platenses de la Universidad Nacional de La Plata. Sí hay un paro para poder convocar a esta tercera marcha federal universitaria contra el veto de Milei por la recomposición salarial, por la paritaria libre y por mayor presupuesto para educación, ciencia y técnica. Y además, si se te complica para ir hoy a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque, por ejemplo, no podés pedirte y no podés faltar al laburo y salís a eso de las 5 de la tarde y se te complica para acercarte hasta allí, podés sumarte a una actividad autoconvocada que habrá en el rectorado. Vieron que siempre termina habiendo Se hace algo acá. esas réplicas de las Locales. marchas federales. Aquí, recordemos que esta marcha, a diferencia de quizás la primera y más parecida a la segunda marcha universitaria del año pasado, se va a replicar en cada provincia, no como la primera donde se intentó que todo se concentre en Cava, sino que habrá, habrá en cada universidad de cada provincia, que hay una en cada uno de los distritos provinciales de este país, y hay que reconocerlo gracias a el kirchnerismo. Y sí, hay que decirlo. Sí, Habrá sí. aquí en la ciudad de La Plata una movilización, una concentración a las 17 horas en el rectorado. Quienes puedan ir a Capital, igual es la convocatoria oficial y principal, pero si se te complica, te podés pasar aquí por el rectorado y también estará la réplica de esta movilización, también para que no te quedes sin participar y sin dejarle tu mensajito amenazante a los diputados que van a estar tomando decisiones. Ahí va. No, Bien. con estar ahí es un mensajito amenazante, por lo menos de meter presión. Sí, Es para tu eso forma de ejercer el para eso derecho es la, democrático la de... concentración en la calle. Claro. Además, no solamente derecho a la protesta, que es un derecho más que constitucional. En la clave del ejercicio constitucional es exigirle a tus representantes que te representen. Totalmente. Ya que el pueblo lo representa, es representado exclusivamente a través de sus representantes. Sí. Lamentablemente, por nuestra maldita constitución vigente del 94. Así es. Bueno, tendrán que dar explicaciones si no representan lo que tienen que representar. Así que mañana estaremos en fino con los votos a favor y en contra de este veto. Y con el veto a la emergencia pediátrica, como decimos, todo confluye hoy en el Congreso de la Nación. Y hablando de movilizaciones, y que también va a estar en la mira el protocolo que intente aplicar Patricia Bullrich, vamos a hablar un poquito de Pablo Grillo, si me lo permiten, porque en el día de hoy, así como cargadita está la agenda, le sumo una cosa más. Ahora, alrededor de las 9:30 de la mañana, es decir, en estos momentos, va a tener que declarar el cabo Guerrero, el cabo de Gendarmería, Héctor Guerrero, quien está acusado de dispararle al fotoperiodista Pablo Grillo en la manifestación del 12 de marzo de 2024 en apoyo a los jubilados. Como vemos ahí en pantalla, la familia de Pablo Grillo pide acompañamiento, así que habrá clases públicas y una muestra fotográfica en los alrededores de Comodoro Pi, que es donde se va a desarrollar esta indagatoria, como vemos ahí a las 9:30 de la mañana. Libertad de expresión y derecho a la protesta, reza el flyer de esta convocatoria, que como recordamos siempre, Pablo fue disparado directamente hacia su rostro
por parte de este gendarme guerrero que fue identificado gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos, de los organismos de control en las manifestaciones como ACBI, como el CELS, como la CPM, como el mapa de la policía, que trabajaron para poder identificar al cabo Guerrero, como también tuvieron que trabajar para poder identificar a el integrante de la prefectura naval, Sebastián Emanuel Martínez, quien fue citado de indagatoria en el día de ayer. ¿Quién es Martínez? El que le disparó al hincha de Chacarita, que perdió un ojo, a Jonathan Navarro. Sí. Él declaró ayer. Ayer declaró Martínez, hoy va a declarar Guerrero, así que contra las cuerdas la policía. Es la primera vez que van a declarar desde marzo hasta acá. Primeras declaraciones indagatorias de ambos. 6 meses se cumplieron la semana pasada desde el disparo contra Pablo Grillo y recién ayer se realizaron ayer y hoy se van a realizar estas indagatorias. También hay un dato ahí que la jueza Servini, que es la que tiene esta causa, aplazó un poco estas indagatorias porque estaba esperando un dato que termina confirmando lo que vienen diciendo desde el mapa de la policía, de los organismos, desde la familia de Pablo Grillo, y que es que se disparó directo, en horizontal, contra Pablo Grillo, cosa contraria a lo que quiso instalar la ministra Patricia Bullrich, que como mínimo por parte de la justicia, y ya no solo de los manifestantes, sino directamente desde la justicia y de los peritajes, está quedando expuesta como una mentirosa porque salió rápidamente a querer instalar varias mentiras sobre lo que había sucedido, y en este caso es la misma justicia la que le está contradiciendo. Así que muy importante lo que declaró ayer, que todavía obviamente no lo conocemos, Martínez, y lo que vaya a declarar Guerrero en el día de hoy. Y me parece que también es un mensaje hacia las fuerzas de seguridad. Sí. Porque los que tienen que después ponerle a la autoría material de los hechos son los gendarmes. No va Patricia Bullrich, como autora política e intelectual de estos operativos, a ponerle la cara, ¿no? Vamos a ver, porque raramente. El secretario de Seguridad de la Rúa fue el que quedó preso luego de lo que fueron los hechos trágicos del 19 y 20 de diciembre. Hubo varios funcionarios presos por esas jornadas. Con esto no estoy diciendo estoy aseverando, digamos, que Patricia Bullrich va a terminar presa. Ojalá. Lo que sí estoy diciendo es que, hay responsables políticos. Hay responsables políticos y existen los costos. No es que acá van a poder hacer cualquier cosa por más voracidad discursiva tengan. Y de hecho, insistimos en esto de que es la primera audiencia indagatoria de ambos efectivos, principalmente porque van a declarar, y su ampliación declaratoria, algo van a decir. Hay elementos de ahí que pueden empiojar parte de, sobre todo, la dimensión de cómo se realizan los operativos de seguridad. Y ahí será central ver si era una orden utilizar este material, este armamento, utilizarlo de esta forma, o si fue una decisión, digamos, individual de cada uno de ellos. En el caso de quien disparó sobre la cabeza de Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno, cosa que ni en los protocolos se puede hacer, y por el otro lado quien disparó al ojo de Jonathan Navarro. En los dos casos estamos hablando no solamente de que la represión fue brutal, de que de un protocolo desmedido, sino que además accionares ilegales en cuanto a la propia normativa de las fuerzas de seguridad. Entonces ahí será muy determinante si se trata de una orden o de accionares individuales. Digo, más allá de lo que podamos pensar nosotros. Es muy probable que sean condenados. Pero exclusivamente en clave de juzgar con las reglas propias de las fuerzas. Claro. A eso es lo que queremos. Esto no es porque no es una cuestión de qué nos parece a nosotros. Elijamos un rango, un lugar en esto. Hay un accionar de las fuerzas de las fuerzas de seguridad que fue vulnerado. Concretamente, que fue accionado equivocadamente, más allá de que eso tenga intención o no, que esta es la otra discusión. La discusión es si el accionar irregular de estos efectivos tuvo la intencionalidad, tiene la orden o no, que es un poco lo que vemos con los dos hechos que se dan el mismo día,
en las dos calles aledañas a la Plaza de los Dos Congresos, y los dos atentan contra la vida de las dos personas que recibieron esos disparos. Así es. Pero bueno, veremos qué sabremos hoy y obviamente lo vamos a seguir de cerca. Intentaremos comunicarnos con la familia de Pablo, como hemos hecho en varias circunstancias, para conocer de cerca cómo se está dando esto. Así que toda nuestra fuerza a la familia, en particular a Fabián Grillo, que como siempre acompaña cada una de las instancias de lucha. Se me apagó la computadora porque me quedé sin batería, así que vamos a aprovechar para ir a escuchar un poco de música. Sí. Y a la vuelta, quédense del otro lado que vamos a seguir con mucho más. Sigan comentando, así como estaban diciendo. Alan, que está diciendo que no sé qué pasó con un comentario en un video, decinos en qué video, porque subimos como 8 videos por día. No, ahí le contesto, ¿cómo se llama? Alan. Alan, está tu comentario público. Ajá. Por si estás preguntando si se censuró, está público, está ahí, es en Guitarra al Fuego, el comentario. No lo hemos leído, vamos a analizar si bardeaste como decís o si solo estás queriendo picantear. Mati es el censor de Radio Trinchera con respecto a los comentarios en nuestro YouTube. confer. Porque hemos recibido tanto odio. Yo estoy a favor, esto se lo digo a la gente, Sí. si vengan a discutirlo si quieren, de que no toda opinión tiene que estar pública. Yo tengo ese pensamiento, después... No, opinión sí, el tema es si incluye una agresión o un ataque innecesario contra alguien, no tanto contra un tema, sino contra alguien en particular. No sé qué escribió Alan. Pero bueno, 221-314-6881 para mandar mensajitos, para Ahí mandar podés audios. mandar tu audio, Manda tu que también audio será revisado. y hace tu reclamo. Y obviamente todo lo que se dice con la boca, nunca se olviden que hay que bancarlo con el cuerpo. Porque uno no puede decir cualquier cosa con la boca y con los dedos. Ay, no sé qué dijo Alan, chicos. teclado. Ahora me están No, dejando yo en tampoco shock. sé lo que digo, pero esto ya es una aclaración. Pobre Alan. No, esto es una aclaración extra. Alan, te mando un abrazo. Ojalá te suscribas a la comunidad Trinchera acá arriba, mira, en este link que está acá. Pero esto es una aclaración para todos y para todas y para todes. Lo que se dice con los deditos en un teclado o lo que se dice con la boca, hay que bancarlo con el cuerpo, muchachos y muchachas.